Nunca pensé que un lugar pudiera alterar la forma en que una persona percibe la realidad. Siempre creí que las paredes eran solo paredes, los pasillos simples conexiones y las escaleras únicamente una forma de subir o bajar. Eso pensaba antes de mudarme al bloque H. El edificio estaba en una zona olvidada de la ciudad. No era peligrosa, pero tampoco acogedora. Era uno de esos lugares donde nadie vivía por gusto, solo porque no tenía otra opción. Me mudé solo. Departamento 302. Tercer piso. Había un ascensor, pero casi siempre estaba fuera de servicio, así que terminé acostumbrándome a usar las escaleras. Al principio no me molestó. Incluso me pareció buena idea hacer algo de ejercicio. Ahora sé que esa fue la primera señal. Y la ignoré. Los primeros 2 días no ocurrió nada extraño. Subía y bajaba sin pensar demasiado. Las escaleras eran viejas, de concreto, con manchas oscuras en las paredes y una iluminación deficiente que nunca terminaban de arreglar. La tercera noche regresé tarde del trabajo. Cerca de las 10. El edificio estaba completamente en silencio. No se escuchaban televisores, ni conversaciones, ni pasos. Solo ese silencio denso que parece observarte. Subí a mi departamento, dejé la mochila en el sofá y me di cuenta de que había olvidado el teléfono en el coche. Suspiré. Pensé en dejarlo ahí hasta la mañana siguiente, pero no pude. Salí de nuevo. El ascensor, como siempre, no funcionaba. Entré a las escaleras. La luz parpadeaba ligeramente. Cada paso producía un eco seco, demasiado fuerte para un lugar tan silencioso. Iba subiendo del primer al segundo piso cuando lo vi. Al principio pensé que era una sombra. Luego, una silueta. Finalmente, entendí que era un niño. Estaba de pie exactamente a la mitad de las escaleras. No subía. No bajaba. Solo estaba ahí. Tendría unos 7 u 8 años. Llevaba una camisa clara, un pantalón oscuro y una mochila pequeña colgada de un solo hombro, como si acabara de salir de la escuela. Me detuve. Dudé unos segundos antes de hablar. «Oye», dije con voz baja. El niño no respondió. No se movió. Ni siquiera giró la cabeza. Pensé que quizás se había perdido o que estaba esperando a alguien. Di un paso más. Entonces noté algo que me incomodó profundamente. El niño no me estaba mirando. Su mirada estaba fija al frente, en un espacio vacío entre los escalones. Como si esperara que algo apareciera ahí. Sentí un escalofrío, pero seguí avanzando. Pasé junto a él. No reaccionó. No respiró de forma visible. No parpadeó. Bajé, tomé el teléfono del coche y regresé de inmediato. Cuando subí de nuevo, el niño ya no estaba. Me quedé quieto unos segundos. Miré alrededor. No había nadie. Me convencí de que había sido cansancio. Una mala combinación de estrés, luz deficiente y silencio. Al día siguiente pregunté a una vecina. Le dije si aquí vivía algún niño que soliera estar en las escaleras. Me miró confundida. Dijo que no. Que en ese edificio casi todos vivían solos. Que no recordaba haber visto niños desde hacía años. Reí incómodo y cambié de tema.
Esa noche, ya acostado, no pude dejar de pensar en una sola cosa. ¿Por qué el niño estaba exactamente en medio de las escaleras? Ni arriba, ni abajo. Justo en el punto intermedio. La noche siguiente no esperé el ascensor. Quería comprobar algo. Entré directamente a las escaleras. Primer piso. Segundo. Ahí estaba otra vez. El mismo niño. El mismo lugar. Esta vez tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si observara los escalones. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Estás bien?, pregunté. Lentamente levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos. No había miedo. No había curiosidad. No había emoción alguna. Solo vacío. Di un paso atrás. Entonces habló. Falta un escalón, susurró. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué dijiste?, pregunté. No respondió. Miré las escaleras. Todo parecía normal. Conté mentalmente los escalones. No noté nada fuera de lugar. Cuando volví a mirar al niño, ya no estaba. Esa noche no dormí bien. Porque, aunque me repetía que no había pasado nada, había una sensación que no lograba quitarme de encima. La certeza de que, en algún momento, algo en esas escaleras iba a cambiar. Y cuando lo hiciera, yo estaría ahí para verlo. Los días siguientes intenté ignorar lo que había visto. Me repetía que todo era producto de la fatiga, del estrés o de mi imaginación. El bloque H era viejo, con luces que parpadeaban y escalones irregulares. Quizá mi mente había jugado una broma. Sin embargo, cada vez que pasaba por las escaleras, sentía una tensión inexplicable. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en el silencio y a veces, al mirar el descanso, juraba ver un movimiento en la penumbra. No quería mirar demasiado, pero tampoco podía dejar de hacerlo. 2 noches después, regresé del trabajo más tarde de lo habitual. Eran cerca de las 11 y el ascensor estaba apagado. No fuera de servicio, apagado. No había luz ni sonido, solo el eco de mis propios pasos. Entré a las escaleras con una mezcla de curiosidad y miedo. Primer piso, segundo. Nada parecía fuera de lo normal. Un silencio absoluto. Pero cuando llegué al descanso entre el segundo y el tercer piso, sentí algo extraño bajo mi pie. No fue un tropiezo, sino un vacío. Un escalón parecía faltar. Un espacio irregular, como si la estructura se hubiera movido. Miré hacia abajo, intentando racionalizarlo. Conté mentalmente los escalones desde el primer piso, faltaba uno. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Recordé la voz del niño, falta un escalón. Retrocedí un paso. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Escuché un susurro, un eco que no debería estar ahí, el mismo susurro que había oído en la noche anterior. Todavía falta, susurró la voz. Me giré. No había nadie a la vista. Pero sabía que estaba allí, en el descanso. En medio de las escaleras. El niño apareció de repente, como si hubiera estado esperando. De pie, inmóvil. Su mirada vacía me atravesaba, mirando no mis ojos, sino algo dentro de mí. Algo que yo mismo temía reconocer.
Di un paso hacia atrás. El niño dio un paso hacia mí. Solo uno, pero suficiente para estremecerme. Había algo en su movimiento que desafiaba la lógica, no había subido ni bajado, y aún así se acercaba. El escalón ausente estaba ahora entre nosotros, como un vacío tangible que se abría ante mí. ¿Quién eres?, pregunté, incapaz de contener la voz. El niño inclinó la cabeza, como analizando mi reacción. Soy el que se queda cuando nadie sube, dijo. Su voz era tranquila, sin emoción, pero cada palabra pesaba toneladas. Retrocedí de nuevo, pero mis piernas temblaban y el cuerpo me pesaba. No podía moverme. No podía apartar la mirada. El niño permanecía inmóvil, solo avanzando cuando yo retrocedía, como si las escaleras fueran un tablero de juego donde yo era la ficha. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Sentí que el aire se comprimía, que la escalera misma cambiaba de forma. Los escalones parecían alargarse y encogerse al mismo tiempo, como si la geometría del edificio obedeciera al niño. Cada paso que daba para acercarme a la salida era más largo que el anterior, cada intento de escapar más inútil. Mi mente comenzó a fallar. Recordé momentos del pasado con una claridad dolorosa. Recuerdos de infancia olvidados, nombres que había enterrado, y risas que nunca debieron volver a mí. Era como si el niño no solo estuviera en las escaleras, sino dentro de mí, removiendo capas de mi memoria, dejando solo un vacío donde antes había rutina y seguridad. Pasaron minutos, o tal vez horas. No podía saberlo. Cada respiración era lenta, cada parpadeo demasiado largo. El niño permanecía en el mismo lugar, imperturbable, observando cómo mi percepción de la realidad se desmoronaba. Decidí que debía subir. Subí un escalón, luego otro. El niño me seguía, pero no con pasos normales. Era como si se deslizara, apareciendo siempre justo frente a mí, con la misma mirada vacía, la misma calma inquietante. Cuando llegué al tercer piso, algo cambió. Un escalón entero había desaparecido frente a mí. Un vacío tan grande que no podía atravesarlo. Miré hacia atrás, el niño seguía allí, pero ya no parecía tan pequeño. Sus proporciones habían cambiado sutilmente, como si la escalerilla misma lo estuviera deformando para adaptarse a su propósito. Me sentí atrapado. Mi corazón golpeaba con fuerza, la garganta seca. Intenté gritar, pero la voz se me quedó atorada en la boca. El edificio estaba muerto, excepto por el niño y ese escalón que faltaba. De repente, entendí algo terrible. Esto no era un simple niño perdido. No era una broma de la mente. No era una ilusión. Era una asterisco entidad que existía solo en el espacio entre los escalones, solo cuando nadie miraba con atención, solo cuando nadie subía o bajaba con cuidado. El pánico me obligó a actuar. Di un salto, intentando esquivar el vacío y avanzar. Mis pies tocaron el piso firme del tercer piso, pero al mirar atrás, el vacío se había extendido. El niño estaba ahora en el borde, sonriendo sin labios, sin ojos verdaderos, solo vacíos que me absorbían. Corrí hacia mi departamento, cada escalón más largo que antes, cada respiración más difícil. Al cerrar la puerta, apoyé la frente contra la madera, temblando. El silencio era absoluto, pero sabía que no había terminado. Pasé el resto de la noche despierto, escuchando cada crujido,
cada eco de los escalones, cada sombra que parecía moverse al ritmo de mis recuerdos. El niño estaba allí, invisible, esperando. Y yo, aunque sabía que debía ignorarlo, no podía dejar de pensar en él. Al amanecer, me obligué a bajar. Conté mentalmente cada escalón, uno por uno. Todos estaban presentes, todos excepto aquel que faltaba la noche anterior. Ese escalón desaparecido permanecía grabado en mi memoria, como si una parte de mí se hubiera quedado allí, atrapada entre la geometría imposible del bloque H y el niño inmóvil. Comprendí entonces que no era solo un edificio viejo. Era una trampa. Una dimensión suspendida entre la realidad y algo más antiguo, algo que no quería que lo descubrieran, algo que necesitaba que cada paso fuera contado, observado y temido. La escalera había cambiado para siempre. Y yo sabía que la próxima vez que subiera, no solo faltaría un escalón, algo más desaparecería. Algo dentro de mí. La obsesión comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía escalones que se alargaban y desaparecían, y la figura del niño permanecía, inmóvil, esperando entre la geometría imposible del bloque H. Durante el día, caminaba por el edificio con los ojos pegados a las escaleras, contando cada peldaño, observando cada sombra. Al principio pensé que era paranoia, pero pronto me di cuenta de que algo estaba cambiando en la percepción de los demás residentes. Un vecino, que siempre parecía distraído, me miró de forma extraña. Sus pasos eran lentos y medidos, como si midiera cada escalón antes de subirlo. Otra vecina, al salir del ascensor, tropezó sin motivo aparente. Miró a su alrededor confundida, y sus ojos se encontraron con los míos. Vi en su expresión un reflejo del miedo que yo sentía, la certeza de que alguien o algo estaba observando los escalones. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera, tomé una linterna y bajé por las escaleras. El primer piso parecía normal, el segundo también. Pero en el descanso entre el segundo y tercer piso, el escalón que había desaparecido antes estaba ausente nuevamente. Esta vez, el vacío parecía más profundo, más oscuro. Mi corazón se aceleró. Respiré hondo y avancé lentamente. ¿Estás ahí?, pregunté con voz temblorosa. El niño apareció al instante, exactamente donde lo había visto antes. Su mirada estaba fija en mí, pero sentí que podía leer mis pensamientos. Di un paso atrás, pero algo me detuvo. La linterna temblaba en mi mano y proyectaba sombras que no deberían existir. Entonces lo vi. Algo que no había notado antes. Detrás del niño, en la pared del descanso, había marcas. Pequeñas grietas, líneas casi imperceptibles que formaban figuras. No eran simples grietas. Parecían dedos, cientos de dedos extendiéndose desde la pared, siguiendo la forma de los escalones, apuntando hacia donde él estaba de pie. Mi mente luchaba por comprender. El niño no estaba solo. Nunca lo había estado. La escalera misma parecía un portal, un conducto para algo antiguo, una presencia que solo se manifestaba cuando los escalones se volvían imperfectos. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, casi en un susurro. El niño no respondió de inmediato. Se inclinó ligeramente, como evaluando mi miedo, y dijo con voz firme, aunque silenciosa para cualquier oído normal: contar. ¿Contar qué?, pregunté, confundido. El niño levantó un dedo,
señalando los escalones. Cada paso. Cada uno que olvidan. Cada uno que ignoran. Cada escalón perdido pertenece a los que no miran. Un escalofrío me recorrió. Era como si mi vida entera hubiera sido registrada por esos escalones, cada decisión, cada paso que no había tomado, cada memoria que había ignorado. El niño era la guardia de ese registro, y yo había violado la regla de observar y respetar cada paso. De repente, sentí que algo me empujaba hacia atrás. No era el niño. Era la escalera. Los escalones se estiraban, torcían y desaparecían mientras retrocedía. Sentí un vacío bajo mis pies, como si estuviera cayendo lentamente en un abismo que se abría entre los pisos. Grité, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis manos tocaron el aire, buscando soporte, y finalmente encontré un borde firme. Me aferré, temblando, mientras la linterna caía y rodaba por los escalones, iluminando brevemente la figura del niño. Su expresión no cambió. No parpadeó. Solo esperó. Pasaron minutos, o quizás horas. No podía determinarlo. Cada vez que respiraba, los escalones cambiaban de forma, como si el tiempo y el espacio mismo se estuvieran reorganizando bajo la vigilancia del niño. Finalmente, cuando recuperé algo de control sobre mi cuerpo, me levanté. Miré alrededor, pero el niño ya no estaba en el descanso. El vacío que había dejado el escalón ausente parecía crecer, como si respirara. Corrí hacia mi departamento, cerré la puerta con triple seguro y me apoyé contra ella, jadeando. Esa noche no pude dormir. Cada sonido del edificio me hacía pensar que el niño regresaría. Cada sombra parecía moverse con intención. Al amanecer, decidí salir y hablar con alguien más. Caminé hacia la administración, pero el encargado no estaba. Busqué vecinos, pero todos evitaban mirarme a los ojos. Sentí que ellos también habían visto algo que no debía ser visto, algo que no debía ser recordado. Cuando regresé a mi departamento, miré hacia las escaleras desde la ventana. El descanso estaba vacío. Nada se movía. Todo parecía normal. Pero sabía que no lo era. El niño existía en un espacio entre los escalones y cada escalón perdido, cada paso olvidado, alimentaba su existencia. El bloque H ya no era solo un edificio. Era un registro, un testigo, un tablero de juego donde yo era la pieza más reciente. Comprendí algo más, no podía huir de él. No podía escapar de los escalones. Cada vez que subiera o bajara, cada escalón que no contara, cada momento que ignorara, él estaría allí, esperándome. Y el siguiente encuentro no sería solo una aparición. Sería una confrontación directa. Una prueba de cuánto podía soportar mi mente antes de quebrarse por completo. Mientras el sol se ocultaba y la noche volvía al bloque H, sentí que el tiempo se detenía de nuevo. Los escalones se alineaban, desaparecían y reaparecían a voluntad. Y en algún lugar entre ellos, el niño esperaba, paciente, inmóvil, implacable. Sabía que la próxima vez que subiera, no solo se trataría de un escalón ausente, se trataría de mí, de cada recuerdo que había ignorado, de cada paso que no había contado. El niño iba a mostrarme el precio de olvidar. Desde la noche anterior, no pude dormir. Cada sombra parecía moverse a su propio ritmo, cada crujido de los escalones resonaba dentro de mi pecho.
El bloque H ya no era solo un edificio, era un espacio vivo, respirando, observando. Sabía que el niño estaba allí. Siempre estaba allí, entre los escalones. Esperando que mi mente se quebrara, esperando que olvidara un solo paso, un solo recuerdo, un solo instante. Decidí enfrentar la escalera. Tomé la linterna y descendí, paso a paso, respirando lento. Primer piso. Segundo piso. El descanso entre el segundo y tercer piso apareció ante mí, intacto. Y allí estaba él. El niño. Exactamente como siempre. De pie en el vacío entre los escalones, inmóvil, con los ojos vacíos que me atravesaban. Esta vez no puedes correr, susurró. Cada escalón que ignoraste, cada paso que no contaste, se convierte en parte de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Cada escalón que subía parecía más largo, más profundo, como si la geometría misma de la escalera estuviera viva, ajustándose a la presencia del niño. Entonces lo entendí. No era solo un niño. No era solo una manifestación. Él era la memoria de los olvidos. Cada paso que ignoramos, cada momento que dejamos pasar, alimentaba su existencia. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, apenas audible. Tu recuerdo, dijo. Cada pensamiento que has descuidado. Cada escalón que has olvidado. Si quieres seguir subiendo, debes pagar el precio. Y sentí un tirón. Un vacío bajo mis pies. Mis manos buscaron apoyo, pero la escalera se alargaba, se torcía, como si estuviera hecha de sombras y aire sólido. El niño avanzó hacia mí, pero no caminando. Se deslizó por el vacío, moviéndose al ritmo de mis recuerdos olvidados. Cada escalón que tocaba desaparecía detrás de mí. Cada paso que no recordaba se convertía en espacio vacío. No podía gritar. No podía cerrar los ojos. Todo mi pasado, mis recuerdos, mis decisiones se sentían arrancados, absorbidos por el edificio, por el niño. De repente, el descanso desapareció. La pared, el techo, los escalones, todo se volvió un espacio suspendido. Estaba flotando entre la nada y la forma, entre la memoria y el olvido. El niño estaba delante, sus ojos vacíos observando cada fibra de mi mente. Ahora eres parte de mí, dijo. El precio de olvidar es eterno. Sentí que mi conciencia se deslizaba hacia el vacío. Cada recuerdo que había ignorado desaparecía, uno por uno. Mi vida se sentía incompleta, fragmentada, como si solo quedaran las sombras de lo que había sido. En un instante, comprendí la naturaleza de la escalera. No era un lugar físico. No era un edificio. Era un registro de olvidos, una dimensión suspendida donde los pasos olvidados se transformaban en existencia para el niño. Y yo, por no haber contado cada escalón, por no haber observado con atención, me había convertido en parte de esa existencia. Una paz extraña me invadió. No miedo. No tristeza. Solo un reconocimiento de que mi memoria, mis pasos, mis decisiones, ya no eran solo míos. Eran alimento para algo antiguo, algo que existía entre los escalones de todos los edificios que olvidamos mirar. El niño permaneció allí, inmóvil, mientras mi conciencia se diluía. Escuché mi propio corazón desaparecer, los sonidos de la ciudad, los murmullos del mundo,
todo se desvaneció. Y entonces, finalmente, entendí la lección que el bloque H había estado enseñando desde siempre: cada escalón que ignoras, cada instante que olvidas, tiene un precio. Y algún día, alguien vendrá a pagarlo. No con sangre, no con gritos, sino con la memoria misma. El niño desapareció. La escalera volvió a su forma aparente. Pero yo ya no estaba completo. Parte de mí quedó suspendida entre los escalones, alimentando la existencia del niño para siempre. Ahora lo sé: la próxima vez que alguien suba estas escaleras, cada paso que no observe, cada instante que ignore, se convertirá en parte de él. Y el niño seguirá esperando.